¿Se ve? ¿Se ve la proyección ahí? Sí, profe, sí se ve. Ya, súper. Hoy día vamos a hacer la retroalimentación del libro para ya dejar los próximos viernes a los talleres que nos corresponden para aprender a redactar muy bien y a comprender, pero hay que hacer esta retroalimentación, ¿ya? Ustedes hicieron en este caso la prueba de lectura complementaria, por eso se llama PLC, prueba de lectura complementaria, cuentos de amor, de locura y muerte, que no les fue mal, hubo muy buenas notas y siguieron siendo buenas notas porque se subió con esas 3 décimas, esas 5 décimas que yo les di de las 3 preguntas que ustedes tenían que dejarme ahí registradas en Classroom. ¿Cuándo yo voy a poder ver, profesora, estas notas de usted? El día lunes. Los profesores tienen hasta el fin de semana para subir todas sus notas de todas las asignaturas, incluso yo, con la adición de estas 5 décimas de la actividad que ustedes hicieron de este libro, y el lunes verán todas sus notas, ¿ya? Donde podrán acceder ahí. Yo creo que yo creo que después de almuerzo, al principio, bueno, ahí vamos a estar informando cada profesor jefe, pero el lunes verán sus notas para que ya estén tranquilos. Vamos a hacer la retroalimentación, recordar en qué cosas fallaron, ¿cierto? Más o menos ustedes recordando qué alternativas colocaron en la prueba, etc. Las primeras preguntas aludían a este cuento particular y muy famoso de Horacio Quiroga, de este cuento Amor de locura y muerte, que era el almohadón de plumas. ¿Alguien se acuerda de este cuento? Si me lo puede ahí explicar en simples palabras. Dígame. Yo. Se trataba sobre una mujer que vivía con su esposo y una señora y cuando dormía un bicho enorme le sopaba la sangre, entonces se fue enfermando y se murió. Ya, qué síntesis más clara. ¿Ya? Entonces, y ahí junto con ello había una descripción de cómo era, ¿cierto?, la situación amorosa de estos dos personajes, que lo que conllevó, ¿cierto?, también a ella la muerte, que eran una pareja, etcétera, y todas las descripciones que nos dio Horacio Quiroga. Por aquí vamos a ver qué me escribió algo. Valentina Alcota dice, tenía un bicho que se producía por las plumas. Sí, si ustedes vieron el video que yo le adjunté, donde está este cuento, es terrible. Por eso hay que ver bien las almohadas, a ver si no ocurre lo mismo que esta mujer. Ya. Primera pregunta. Aludía, ¿cierto?, a este cuento y decía, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una interpretación correcta de la siguiente frase? Su luna de miel fue un largo escalofrío. ¿Cuál será la correcta? ¿Por qué habrá dicho esto Horacio Quiroga? La C. La C. ¿Qué habrá dicho? Su luna de miel fue un largo escalofrío. Querrá decir que el destino de su luna de miel fue una zona geográfica de bajas temperaturas. Su romance estuvo cargado de hechos que causaron grandes sustos en la pareja. La relación de la pareja estuvo falta de cariño y afecto hacia el otro. Los malos tratos de Jordan asustaban a Alicia y mantenía con miedo a su esposo. Ya. Dicen por ahí que sería la C. Vamos a ver. Súper bien. Sería la C. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un motivo por el cual Alicia, que es la protagonista de la historia, no podía ser tierna con Jordan? ¿Por qué no podía ser tierna? ¿Por su timidez? ¿Por el duro carácter de su marido? ¿Por el que ella no lo amaba? ¿O a causa de una grave enfermedad? La B. La B. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Sí, es la B. Y eso era contrarrestado con la pregunta número 1. Así que ahí había una pista por ahí. Seguimos. Ella lo quería mucho, sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento.
La casa en que vivía influía no poco en sus estremecimientos. En los fragmentos anteriores, la palabra subrayada se puede interpretar en relación con la conducta de Alicia como estos estremecimientos que siempre se nombran ahí por Horacio Quiroga en este cuento. Son temblores y convulsiones que experimentaba Alicia en su cuerpo debido a la enfermedad que desarrollaba. Sentimientos que la protagonista vivía de manera genética, alteraciones en el ánimo debido al tipo de relación marital que llevaban diferente a los que ella soñaba, sospechas sobre la fidelidad de su marido de vida. Vamos a ver qué es. Muy bien. Las alteraciones, súper bien. ¿Cuál de las siguientes opciones explica la relación entre el color y decorado de la casa y la demostración del afecto entre Alicia y Jordan? Porque hay una descripción del hogar donde vive Alicia y lo hace ahí Horacio Quiroga para ambientarnos en este mundo de muerte, ¿cierto? Y locura que se muestra aquí en este libro. Los primeros funcionan como complemento para expresar la falta de afecto y pasión. Los primeros expresan los aires de grandeza de los pretendientes. Los colores cálidos de la casa expresan la pasión y el amor que irradian la pareja, o la limpieza de la casa es equivalente. La A. Ya, muy bien. Falta de afecto y pasión. Eso es lo que estamos demostrando en la pregunta 3, en la 2 y en la 1. Por eso es la A. ¿Cuál de los siguientes cambios experimentó Alicia, esta protagonista, durante los meses posteriores? Adelgazó, tuvo un ataque de influenza, lloraba a todas horas. A, B, C, D. La A. La A, ¿solamente adelgazó? ¿Tuvo un ataque de influenza o lloraba todas las horas? ¿Cuál? La D. A. La D. Ya, la D. La D, uno de Francisca me dice 1 y 2, la D, Sebastián también, vamos a ver, la D. Adelgazó y tuvo un ataque de influenza, y eso es lo que ahí podemos ir desarrollando también en sus condiciones como protagonista. Seguimos, dice ahí. Pero el impasible semblante de su marido le contenía siempre. ¿Qué opción tiene el sinónimo adecuado para la palabra que se destaca ahí en el fragmento? ¿Alguien bien rapidito puede buscarme el significado de impasible? Es incapaz de sentir. Es como que no siente, eso significa. Impasible. ¿Quién fue ella? ¿Javiera? Sí, súper bien. Eso es, capacidad de sentir. Entonces, si es incapaz de sentir, y vamos a buscar su sinónimo, es decir, que se iguala al mismo significado. Es inútil, inconmovible, desagradable o pacífico. Inconmovible. Inconmovible. ¿Y qué es inconmovible? ¿Alguien me puede buscar en el diccionario? Entonces la prueba, van a salir, siempre la prueba del libro, la prueba de unidad, van a ver este tipo de preguntas y ustedes como tienen ahí... Significa que no tiene la capacidad de sentir compasión. Ya, súper bien. Así que súper bien. ¿Ya? Entonces, entonces vamos a esta idea de la incapacidad de sentir, en este caso, algún aspecto sentimental, sentimiento, etc. Y ahí vamos a la palabra inconmovible. Y esto tiene que ver con la secuencia narrativa. Cuando yo hablo de secuencia narrativa y ustedes dicen, profesora, ¿qué secuencia narrativa? Es el orden de los acontecimientos dentro de una historia. ¿Cuál de las siguientes, en este caso, opciones A, B, C y D, hay un correcto ordenamiento de las secuencias que yo coloqué ahí? A. Nicolás, dígame Nicolás. A. La A, ya. Nicolás dice que es del siguiente orden. Parto con la 3. Llanto de Alicia al momento de salir al jardín con Jordan. Después dice diagnóstico de la posible anemia de Alicia. Paseos de Jordan por la sala. Evidencias de manchas de sangre en la almohada. Y en la número 5, rasgadura de la almohada y comprobación del motivo de la muerte de Alicia. Y ese que es el final de la historia. Vamos a ver. Súper bien. Excelente, Nicolás. Seguimos con la otra historia. ¿Quién me cuenta en una pequeña síntesis, así como fue Clarisa, me contó la de
el almohadón de plumas. ¿Quién me puede decir de qué se trataba la gallina degollada? Yo. Ajá. Ya, dígame, Francisca. Ya, la gallina degollada se trataba de un matrimonio que tenía hijos, pero sus hijos salían enfermos y los trataban Ya. de idiotas, eso, pero bueno. Entonces tuvieron 4 hijos y salían enfermos y como que se ponían tristes por eso y ¿Ya? empezó como a ir mal su matrimonio porque cada uno se echaba la culpa al otro y se tiraban como indirectas. Entonces después nació otra hija porque se dieron la oportunidad sí, de tener otra hija. Y esa hija nació sana. ¿Ya? Y los, ¿cómo se llaman? Los 4 hijos como que siempre miraban una pared. Así se quedaban sentados como en un banco mirando una pared y no podían entrar a la cocina. Y un día ¿Ya? entraron a la cocina y vieron cómo mataban una gallina. Y entonces como que se alarmaron y dijeron, no, sáquenlos de aquí, ellos no pueden ver esto. Y ya la cosa ¿Ya? es que los sacaron y los llevaron a su banquito normal. Y creo que después como que el papá y la mamá habían salido con la niña y después cuando llegaron, la mamá quiso ir a hablar con la vecina. Y el ¿Mm? papá no me acuerdo muy bien dónde se había ido, pero entonces la niña como que le dio curiosidad qué estaban viendo sus hermanos en esa pared. Y empezó a ver la pared y decía así como que no veía nada, entonces le dieron ganas de escalarla y como que puso cosas para escalarla y ver lo que había. Entonces los niños como que la empezaron a mirar y se empezaron a reír así. Y la cosa es que cuando la niña logra ver para el otro lado, uno de los hermanos le agarra el pie y la empieza a tirar para abajo. Así hasta que la niña cae al piso y justo como que estaba llamando a la mamá, pero la mamá no la escuchaba. Entonces cayó al piso y uno, mientras los otros hermanos la agarraban, uno la empezó a ahorcar hasta que se desmayó, creo, o la mataron, no sé. Y entonces se la llevaron arrastrando a la cocina y la prepararon como una gallina degollada. A lo cual la mamá siente así como que la habían llamado, como que le dio ese como instinto de mamá, por así decirlo. Y va a la casa y empieza a llamar a la hija. Y la llama y como que no le responde y empieza a desesperarse y dice, hija mía, y como que va a entrar a la cocina y el marido llega y le dice, no, no entres. Y lo único que alcanza a ver es un charco de sangre. Qué terrorífico. Súper bien. Sí. Qué bueno. Se la comieron, Ya. ¿cierto? ¿Se la comieron? Es que Se algo así murió. creo que aparecía en el texto, que como que la habían descuartizado y se la iban a comer. En el libro no lo especifica. Quizás solo la prepararon. Ya, y eso, lo que ustedes estaban haciendo, es una hipótesis que el mismo autor quiere que nosotros como lector realicemos de su lectura. Es como que una continuación de cuando suceden estos tipos de películas de terror y queda en suspenso en la imaginación, queda al final del lector. En este caso, ¿qué habrá pasado? ¿Se la habrá comido? ¿O solamente fue un corte de cuello que pareció en este caso a la gallina degollada? Ya. Ignacio dice, no voy a mentir, ese fue mi relato, súper bien. Muchas gracias, Francisca. Ya, se fueron a otro lado, ya, seguimos. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona pasatiempo utilizado por los 4 hijos del matrimonio? Ver declinar el sol, imitar el zumbido de la tranvía y contar los ladrillos del muro. A, B, C, La A, D. es la A. ¿Es la A? ¿Seguro? ¿La C? Ya, pero bien seguro. ¿La A o la C? ¿O la B o la D? La A. La Ya. Dicen ver declinar el sol, ya, acuérdense que los cortos que yo les mostré Sí. son más resumidos que lo que se dice en el libro, ya, por lo tanto en el Lo libro sé. va a aumentar más. Por lo tanto, contar los ladrillos del muro, si eran en este caso se le daba una discapacidad, no lo iban a hacer, no iban a contar nada, porque solamente veían en este caso el declinar el sol y veían este color rojo, pero también dice ahí que imitaban el zumbido de la tranvía. es la C. Que es la C. Por eso es la C. Y quedó el punto rojo por ahí, pero es la C.
¿Ya? A los 3 meses, dice ahí, de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Del fragmento anterior se puede inferir, es decir, cuando yo hago estas preguntas es que quiero que ustedes interpreten más allá de la información que se dice ahí, no lo literal, no la información explícita, es decir, ir a la información implícita, ir más allá de lo que se dice. Con la idea de que este amor entre Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor, dirigieron, ¿cierto?, a un porvenir mucho más vital. Los matrimonios no dejan esperar más de 1 año de casados para programar un hijo. ¿Querrá decir eso? B o D. B. Un hijo fortalece y nutre la relación de la pareja. Mazzini y Berta desearon tener un hijo para superar la crisis matrimonial que le pasaban. No dice crisis, sino que ya los hijos se llevan con otras personas secas. La D es totalmente errónea. Ya, entonces la B. Un hijo fortalece y nutre la relación de pareja. Súper bien. Vamos a poner aquí. Yo esa pregunta, profe, o sea, como dice del fragmento anterior, se puede inferir que eso yo no lo tomé, o sea, a ver, yo me lo tomé como, por ejemplo, no a lo que se quería, o sea, a lo que quería llevar el fragmento, porque en la historia ellos, por ejemplo, no dijeron, hay que tener un hijo porque es lo que hacen los matrimonios, sino que me lo tomé, por ejemplo, a lo que quería llevar el fragmento, porque, o sea, si uno lo lee así, sin saber de qué texto viene, o sea, si no, yo lo, sí, pa. yo como que me lo tomé de esa forma y dije, ya, voy a hacer como que no viene de este texto, entonces lo leí así como si fuera un fragmento cualquiera y dije, entonces lo que quiere llevar es, y puse la B. Ya, pero mira, es que cuando yo pongo un fragmento tiene que ver con el contexto de la historia. Usted nunca se vaya, porque cuando yo intento de decir inferir, tiene que ver con lo que yo puse ahí y no con el conocimiento cultural que ustedes tengan de las cosas. Solamente es inferir lo que el texto, lo que yo puse, me quiere decir. No se vayan entre las ramas ni tratar de buscar otra interpretación. Entonces, si dice No, claro, claro, no, si está bien, súper bien. Y eso es lo que tú me estás hablando, te va a servir para esta idea de la inferencia y la interpretación y análisis de texto. Está súper bien. Por eso, a lo que los quiero enseñar también es que cuando aparecen estos tipos de preguntas de inferir, tiene que ver con el texto y con el contexto, es decir, la situación del libro, donde yo leí el libro y el cuento en que se marcó ese fragmento. ¿Ya? Mazzini y Berta desearon tener un hijo para superar la crisis matrimonial por la que pasaban. ¿Y cuál era esa crisis matrimonial, Martín? Era de que los hijos salían enfermos y todo eso. Entonces yo inferí que era la C. Ya, sí, podría ser. Igual está un poquito ambigua, pensándolo bien de todo lo que ustedes están diciendo. Sí, las pruebas de lenguaje sí que son. Siempre son ambiguas, ya. Que la profe sea ambigua, pero las preguntas son ambiguas, pero en sí, o también podría haber sido la C. Yo pensé en ponerle C, pero dice, a los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Entonces dije, entonces esto pasó antes de que nacieran los 4 hijos. Ya. Y por eso también, o sea, por eso también, o sea. Ya, dice ahí, pero es que ahí hablaban del primer hijo. Muy bien, Francisca. La Francisca dijo que ese pedazo es del primer hijo y no de Bertita, que es la última. Claro. Ya. Pregunta capciosa que voy a analizar a ver qué respondieron. ¿Ya? Voy a investigar ahora porque todavía no he puesto, todavía subido las notas. Las tengo, pero voy a ser muy minuciosa. Valentina dice, se le pedí ayuda a mi mamá ya que tenía una duda. ¿Ya? Pero por eso te digo, Valentina, voy a ver los resultados, cuál fue, que puedo ver pregunta por pregunta todo lo que respondieron ustedes, porque puedo hacer un análisis ahí, porque igual es un poquito ambigua, pero se podría contextualizar, como decían ahí, que ese era el fragmento del primer hijo y no del último.
Ya, seguimos. Pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros que ese patrimonio de los corazones inferiores. Del fragmento anterior se puede desprender que la frase que acabo de decir, en momentos conflictivos algunas personas no reconocen su grado de participación en los resultados negativos de ciertas acciones. Las personas que adjudican la culpa a otros no tienen sentimientos. En momentos conflictivos, todas las personas evaden su responsabilidad en cuanto a los resultados negativos de ciertas acciones. Quien no reconoce sus errores pertenece a una clase social baja. Dice, pero la desesperanza Es de la A redención porque, en los... Dígame. ¿Ya? Dígame. no, disculpe, que en la A yo iba a poner la C, pero dice todas las personas, entonces no todos hacen eso tampoco. Ya, entonces sí, es muy categórico. La C. Yo Claro. puse la C, pero creo que la tuve mala. Ya, vamos a ver. La A, profe. Es la A. No es la C, porque la C es muy categórica, dice todos. Y la otra dice algunas personas, porque no todos somos iguales, sino que cada uno tiene algo distintivo que lo hace diferente. Y muy bien, se fijaron en eso y súper bien, porque ahí se dieron cuenta que en la A y la B, que es parecido lo que se puede decir, pero uno es categórico y el otro solamente incluye a ciertas Pero, profe, igual la C tenía sentido porque aquí no explica solamente de ellos. Puedo haber explicado de, no sé, en general, generalizar. Ya, por lo mismo te digo yo, cuando yo hablo sobre la inferencia o la desprender, estoy hablando del contexto del texto que yo te puse ahí y no de lo que yo puedo interpretar de la situación actual en mi experiencia de vida. Si yo estoy diciendo que la redención ante las 4 bestias que había nacido de ellos echó afuera una imperiosa necesidad de culpar a otros, que es patrimonio de corazones inferiores, pero la situación del libro, ¿me entiendes o no? Por eso de repente uno sobreexplota el tema de la inferencia, porque muchas veces uno incluye con la experiencia que tiene uno de la vida y trata de buscar ahí en este caso la alternativa correcta. Pero lo que pasa es que hay que ahí adentrarse al mismo contexto de la historia y no irse tanto por las ramas, sino que centrar la interpretación de ahí. La interpretación de ahí. Aquí. Aquí no. De arriba. Ya. Dice, del fragmento anterior, ¿cuál de las siguientes opciones contiene el sinónimo de la palabra que está subrayada? Subrayada ahí. ¿Cuál sería? La B. Urgente. Puede ser la A o la C. Urgente. La C. Ya. Urgente. ¿Alguien puede ir a buscar la palabra imperiosa? ¿Qué es imperioso? Busquen ahí en el celular o en el computador. ¿Qué es? Bueno, de esas 4, la que más se parece es urgente, la que encaja. Es sinónimo de urgente. Sinónimo de urgencia. Imperioso tiene que ser como importante. Muchas veces dice también por ahí en la definición la palabra urgente y lo dice. Yo lo busqué y dice que es totalmente. muy necesario y urgente. Ya, súper. Entonces, sí. Ya. Ahora vamos a irnos a la secuencia narrativa de los hechos narrados. ¿Quién me puede decir el orden correcto? ¿Dónde está la alternativa correcta del orden de los acontecimientos? C. La 12. La C. ¿Ya? O sea, visita del médico para buscar respuesta a la enfermedad, convulsión del segundo hijo, nacimiento de los mellizos, pelea e insultos del matrimonio y cuidado de 4 hijos a cargo de la sirvienta. ¿Será ese? Sí, la C. La Súper C. bien. La C. ¿Cuál de las siguientes situaciones tuvo relación directa en la prematura muerte de Bertita? ¿Cuál fue la acción clave que determinó Horacio Quiroga para esta muerte prematura de esta hija
cierto?, ideal que tenía este matrimonio Marcini. El recorrido extra realizado por la tranvía, ya, el paseo realizado por el matrimonio a la quinta durante la tarde, se distrajeron y ahí murió la niña, el viaje de la sirvienta a Buenos Aires o el saludo de Berta a sus vecinas frente de la casa antes de ingresar a la casa. La D. Profesora, esa pregunta yo también la encontré muy ambigua. La Pero D. marqué la D, porque fue la más No, reciente. vea. No, pero sale en el texto, po. ¿Cómo va a ser ambigua si esa es la acción que nombra Horacio Quiroga para que la mamá no estuviese ahí, po? Porque Sí, siempre sí, va a también haber... marqué la D. Esa es la situación por la que se distrajo, porque acuérdense que también la niña era muy vigilada y querida y todo, y mimada, pero esa Sí, fue la porque acción ella que llamaba a la determinó. mamá y la mamá no estaba, por eso no alcanzó a llegar. Sí. Pero Era igual salir. habían veces que la mamá no estaba, pero igual la sirvienta estaba. Habían salidas ¿Ya? de la madre, pero con la presencia de la sirvienta no hubiese pasado eso. Pero te explica que la mamá fue a saludar a la vecina. Te lo cuenta antes de suceder el hecho. Y Como eso que te todos la hicieron. mataron. Claro. Es que al final esto determinó primero la sirvienta que haya degollado la gallina y que no estuviese después, que los niños estuvieran solos, pero fue la acción protectora de que no tuviese la mamá, que sucediera la muerte prematura de Berta. Y por último, ¿quién me cuenta este relato? No lo leí, no me acordé. El O del no lo perrito leí. que se lo llevaron para poder enseñarle. Un tipo se ¿Ya? lo pidió al dueño y ¿Ya? resulta que al final el perro se escapa porque el tipo era súper pesado y no le daba de comer a veces. Y ¿Ya? resulta que al final, es que igual no la quiero hacer tan larga, pero era súper buen perro, era bueno para cazar y todo eso, y después se escapa el perro y el dueño, buscando qué era, le dispara ¿Mm? y se da cuenta que era su perro. Sí, muy bien. Ese fue el triste final del perrito. Yaguaí, que se llama este perrito, era un fox terrier, ¿cierto? Que su dueño decía que no cumplía con los roles de perrito, por lo tanto le necesitaba tener experiencia y se lo llevó a otra persona, donde empezó a conocer, ¿cierto? Y él empezó a tener otras actividades y tuvo este final que nos contó Catalina, ¿ya? Que es otro tipo de muerte bien penosa, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué pasatiempos tenía Yaguaí durante su periodo de siesta? La D. Usar, Ya, pero dígame, no me diga la alternativa. ¿Qué pasatiempos tenía Yaguaí? usar lagartija y bañarse en un pozo. Ya, vamos a ver. Sí, la sé. Súper bien. Le gustaba bañarse en un pozo y cazar lagartijas. Ya, precisamente esa misma tarde, un peón se quejó a Cooper de los venados que estaban concluyendo con los porotos. Pedía escopeta, porque aunque él tenía un buen perro, no podía sino a veces alcanzarlos con un palo. De acuerdo al fragmento anterior, ¿cuál de las siguientes opciones contiene el conector similar al subrayado en el fragmento? Es decir, pedía escopeta porque aunque él tenía un buen perro, La ¿cuál es el conector? pese a que. La Ya, súper bien. La pese a que él tenía un buen perro, es decir, es una condición, es un conector de condición. Vamos a la secuencia de este cuento. ¿Cuál es el orden? Del 1 al 5. ¿Cuál es la alternativa que me muestra la alternativa correcta? D. La D. ¿La D? D. ¿La D o la B? La D. La D. La D. La La D de D. dedo. Ya, es que yo escucho Sí. la D, pero díganme D de burro, D de dedo, así, ya, porque así no lo escucho bien, ya. Ya, vamos a ver la D. 3. Baños en el pozo por el Fox Terry de mañana y tarde. 1. Solicitud de Yaguaí por Fragoso. 4. Penurias alimenticias sufridas por Yaguaí con su nuevo amo. 5. Lucha de Yaguaí contra las ratas del campo Fragoso. Y 2. Disparo de Cooper hacia Yaguaí. Súper bien, sería la D. ¿Qué hecho puntual motivó a Fragoso a solicitar la compañía de Yaguaí? La A. La A.
habilidad Las para C. cazar distintos roedores, la habilidad para burlar venados, la rapidez para correr, lo cual le permitía organizar carreras y obtener dinero, la agresividad de este para cuidar territorio, la A. Uy, era la A. La habilidad para cazar distintos roedores. Y vamos terminando con las preguntas del cuento para ir a las 3 últimas de desarrollo y terminamos. ¿Cuál de los siguientes hábitos adquirió Yaguaí en manos de su nuevo cuidador? Merodear de noche por los ranchos vecinos, visitar los gallineros, prudencia por aparte del camino cuando un pasajero avanzaba. La B. Las 3. La D, la D. La D, era las 3, hizo él. Y eso es lo que hizo el desarrollo, que fuera un perrito totalmente distinto, pero finalmente fue final penoso porque a pesar de que cambió su identidad, murió. Ya, murió Mauricio, murió el perrito, murió al final. ¿Qué acción realizada por Yaguaí permitió una estimación alta de Fragoso hacia este mientras estaba bajo sus cuidados? ¿Por qué? Por cuidar el aseo de la casa, cuidar y defender los cultivos del ataque de otros perros, pelear con uno de los perros de Fragoso por un poco de comida, cazar las ratas que invadían las plantaciones. La D, de dedo. Claro, pues si arriba lo dice. O sea, la pregunta anterior también decía lo mismo. Y aquí uno me contestaron 2 líneas, una línea 5 días y unos que fueron excelentes respuestas. Yo elegí algunas por ahí. Esta pregunta explique cómo el amor, la locura y la muerte se manifiestan en los cuentos leídos, justifique con ejemplos extraídos del libro. Usted podía desarrollar esta pregunta de la siguiente manera. Explicarme dónde estaba la locura, dónde estaba el amor y dónde estaba la muerte. Con alguno, y con eso me explicaba en el cuento dónde estaba el amor, la locura, la muerte, y me podía contar un poco de cada cuento y listo. Y con eso tenía los 5 puntos. Ahí la compañera o el compañero, no me acuerdo dónde lo saqué, habla sobre la muerte, la deshumanización de los seres humanos, me habló por aquí, cierto, del amor en este cuento, cierto, demostración de amor, y la gallina degollada, el solitario. Entonces ella comparó los cuentos con el título de la obra y súper bien. La segunda pregunta de la de desarrollo. ¿Por qué la obra es reflejo de la vida del autor? Esta pregunta se las hice en la tarea de las 5 décimas, por lo tanto usted iba a la pregunta, cortaba y pegaba lo que había puesto en la tarea de Classroom. ¿Por qué la obra es reflejo de la vida del autor? ¿Por qué era reflejo del autor la obra Cuentos de amor, locura y muerte? ¿Quién me puede decir? Porque él también tuvo una vida turbulenta. ¿Ah? Ya, Sufrió mucha muerte y se suicidó. Súper bien. Ya, y ahí tenía rodeado de... Mamá, ponme 2, porque cuando hay 1, 2, de bebé. Ya. Y en este caso sería por todas las muertes prematuras, ¿cierto? La muerte de su padre, el suicidio, la enfermedad de su primera esposa, la separación con una segunda esposa, y ahí usted podía desarrollar. Entonces, ahí eso también lo había nombrado en clase y que estaban en los apuntes de mi clase. Y por último, ¿qué característica del estilo literario del autor se puede observar en la obra Cuentos de amor y locura? Profe, ¿qué estilo literario? ¿Cómo es su forma de escribir? Profe, y eso yo no lo sé. Esas son las preguntas que me hicieron durante la prueba. ¿Dónde está eso? Y yo empecé, vaya a Classroom, vaya a los apuntes de mi clase y vea la tercera diapositiva o segunda y decía estilo literario de Horacio Quiroga. Y salía todo ahí enumerado y usted iba relacionando el libro que leyó con alguna característica que yo nombré. ¿Ya? Nunca pregunto cosas que no he dicho. Las características del estilo literario de Horacio Quiroga que se exponía en la obra, la mayoría de los cuentos trataba del amor, ¿cierto? Que podía decir este amor, locura y muerte, la idea de la tragedia, ¿cierto? Esta idea fantasiosa,
la deshumanización del ser humano, también cómo se podía plasmar esta locura y el accionar de una persona y determinaba a un final triste. Y con eso terminábamos la prueba. Y recordar sus tareas en clase. Profe, Espérame.